Llevo 3 años sin contar esto. No porque no quiera, sino porque hay una parte donde tomé una decisión que todavía no sé si fue la correcta. Y no me refiero a la decisión que crees. Esto pasó en la Sierra de Veracruz. Verano del 2018. Y lo que encontré ahí no lo explica ningún libro de biología. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo antes de seguir. Porque esta historia no la vas a querer escuchar a medias. La tesis me tenía destruido. 3 años recolectando datos sobre diversidad de hongos en ecosistemas de niebla y la mitad de las muestras contaminadas por un error de almacenamiento que fue mío, completamente mío, y que me costó volver a empezar desde cero en el 3er año. Mi asesor, que era buena persona pero no tenía ningún talento para consolar a nadie, me dijo que lo viera como una oportunidad de mejorar la metodología. Yo lo vi como 3 años de mi vida en la basura. Necesitaba trabajo de campo. Necesitaba salir de Jalapa, de la biblioteca, de las reuniones de laboratorio donde todos avanzaban menos yo. Y necesitaba hongos, específicamente hongos de bosque de niebla en buen estado, que en la región había en varios puntos de la sierra pero que el más accesible y menos estudiado estaba en una zona cerca de un pueblo llamado Tatahuicapán, en los Tuxtlas. Mi compañero de laboratorio, Fermín, había hecho trabajo de campo por esa zona el año anterior y me consiguió contacto con una familia que rentaba cuartos a investigadores. Me dijo que la zona era buena, que la gente del pueblo era amable, y que llevara repelente porque los moscos eran un problema serio. No me dijo nada más. Después le pregunté si sabía algo de lo que iba a encontrar ahí y me dijo que no, que él solo había estado 2 semanas y que se había ido sin novedad. Lo creo. Hay cosas que no le pasan a todo el mundo. O que le pasan a todo el mundo pero no todos las reconocen. Llegué a Tatahuicapán un lunes a mediodía con mi mochila de campo, el equipo de muestreo, el saco de dormir y la laptop. La familia que me rentaba el cuarto se llamaba Zúñiga. Don Marcos y doña Esperanza, una pareja de unos 50 años con 3 hijos ya grandes que vivían fuera. La casa era amplia, de madera y bloc, con un corredor delantero que daba a una calle de tierra y un patio trasero que terminaba directo en el monte. El cuarto era sencillo pero limpio. Cama, mesa, ventana con vista al patio. Me instalé, desempaché lo necesario y salí a dar una vuelta por el pueblo para orientarme antes de que oscureciera. Tatahuicapán era un pueblo totonaco de unos 2000 habitantes, rodeado por la sierra por 3 lados y por milpas y cafetales por el otro. Había una iglesia, una cancha, una tienda de abarrotes y un mercado pequeño que funcionaba solo los martes y los sábados. La gente me miraba con la curiosidad tranquila de los pueblos que ya están acostumbrados a que lleguen investigadores de vez en cuando. Esa primera noche cené con don Marcos y doña Esperanza. Me explicaron los límites del monte, qué zonas eran seguras para entrar solo y cuáles no, los horarios en que el camino se ponía difícil con la lluvia. Y casi al final, casi como de pasada, doña Esperanza dijo algo que en ese momento dejé pasar y que después entendí que era una advertencia muy específica. No se le ocurra meterse al Cerro Pelón de noche. Ni de madrugada. Esa parte del monte no es para andar solo. Le pregunté si había animales peligrosos. Me miró un momento. Hay cosas que no son animales, dijo. Y cambió el tema. Pasé la primera semana haciendo trabajo de campo limpio y sin novedad. Me levantaba antes de que amaneciera, desayunaba lo que dejaba preparado doña Esperanza, y salía al monte con el equipo. Recolectaba muestras, tomaba datos, sacaba fotos, regresaba antes de que oscureciera. Era el ritmo de trabajo que conocía y que me gustaba, físico, concreto, con resultados visibles al final del día. El monte de niebla en los Tuxtlas es uno de esos lugares que te cambian la percepción del espacio. La neblina baja entre los árboles y te quita la distancia, te hace sentir que el mundo termina a 20 metros en todas direcciones. Los sonidos se comportan raro, algunos se amplifican, otros desaparecen. Es fácil desorientarse aunque conozcas el camino, y yo lo aprendí el 3er día cuando tardé 40 minutos más de lo normal en encontrar la salida de una zona que había recorrido 2 veces antes. La vi por primera vez el viernes de esa semana. Eran como las 6 de la tarde, todavía con luz aunque el cielo ya empezaba a cambiar de color. Yo estaba en la orilla de un arroyo que cruzaba la zona de muestreo, lavando el equipo antes de regresar al pueblo. Y cuando levanté la vista al otro lado del arroyo, ahí estaba. Una mujer. De unos 25 o 30 años, difícil de precisar. Vestida con ropa sencilla, una blusa oscura y una falda larga, descalza sobre las piedras del arroyo. El cabello muy negro, largo, trenzado de un lado. Me miraba desde el otro lado del agua con una expresión que no era ni curiosidad ni sospecha, era algo más neutro que eso,
como la manera en que uno mira un paisaje familiar. Me sorprendió encontrar a alguien ahí porque esa parte del monte no estaba cerca de ningún camino que yo conociera. Le hice un gesto de saludo. Ella no respondió el gesto pero tampoco se fue. Solo siguió mirándome. Me levanté, terminé de guardar el equipo y cuando volví a levantar la vista, ya no estaba. No la había escuchado irse. El arroyo hacía ruido pero no tanto como para cubrir el sonido de alguien caminando sobre las piedras. Simplemente ya no estaba ahí. Le mencioné a don Marcos esa noche que había visto a una mujer en el monte. Le describí más o menos el lugar. Me preguntó por dónde exactamente. Cuando se lo describí mejor se quedó callado un momento y luego dijo que probablemente era alguien del pueblo recogiendo plantas. Pero algo en su tono no convencía del todo. Era el tono de alguien que da una explicación porque es la explicación más fácil, no porque sea la que cree. No pregunté más. Todavía no había razón para preguntar más. La volví a ver 4 días después. Esta vez no fue en el monte. Fue en el mercado del martes, entre los puestos de verdura y hierbas medicinales. La reconocí de inmediato aunque ahora estuviera vestida diferente, con una blusa bordada verde y el cabello suelto. Estaba comprando algo en un puesto de hierbas, hablando en totonaco con la vendedora. Me acerqué. No con intención de nada específico, sino porque en un pueblo de ese tamaño ver a alguien conocido, aunque sea alguien que solo viste una vez desde el otro lado de un arroyo, es razón suficiente para saludar. Cuando se dio cuenta de que me acercaba me miró de frente por primera vez, sin el arroyo de por medio, sin la distancia del monte. Tenía unos ojos muy oscuros, casi negros, con una claridad adentro que contrastaba con el color. Como cuando miras agua profunda y el fondo es oscuro pero la superficie tiene luz propia. Y había algo en la manera en que me miraba que era difícil de sostener. No porque fuera amenazante sino porque era demasiado directa, demasiado sin filtro, como si estuviera viendo más de lo que uno normalmente muestra. Me presenté. Le dije que era el investigador que estaba hospedado con los Zúñiga, que estaba haciendo trabajo de campo en la zona. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego dijo su nombre. Citlali. Y me dijo que ella conocía bien esa parte del monte. Que si necesitaba orientación en alguna zona difícil podía ayudarme. Me lo dijo con una naturalidad completa, sin coquetería, sin nada calculado. Como quien ofrece algo porque tiene sentido ofrecerlo. Y yo acepté porque tenía sentido aceptar. Quedamos en que el miércoles por la mañana ella me mostraría una zona de hongos que según ella era buena pero que yo no había encontrado porque el acceso no era obvio desde los caminos que yo conocía. Esa noche, acostado en el cuarto de los Zúñiga, me di cuenta de que había estado pensando en ella desde el mercado hasta ese momento. No de manera obsesiva. Solo presente. Como una canción que se te mete en la cabeza sin que entiendas bien por qué esa y no otra. Citlali llegó a las 6 de la mañana del miércoles, puntual, con huaraches y una bolsa de tela cruzada en el hombro. Sin equipo de campo, sin nada que pareciera preparación para una caminata larga. Como alguien que va a un lugar que conoce tan bien que no necesita prepararse. Caminamos durante casi 2 horas, primero por caminos que yo ya conocía y luego por rutas que claramente no eran caminos sino simplemente direcciones que ella sabía tomar entre los árboles. Hablamos poco al principio. Ella iba adelante y yo seguía, y había algo en su manera de moverse por el monte que era distinto a la manera en que se mueve cualquier persona que yo haya visto en un bosque. No pisaba las ramas. No en el sentido de que las esquivara conscientemente, sino que sus pies encontraban siempre el espacio libre entre ellas, como si el suelo le informara de antemano dónde poner cada paso. Los pájaros no se asustaban cuando nos acercábamos. En un momento, un tejón cruzó el camino a menos de 3 metros de donde estábamos y no reaccionó a nuestra presencia, que para cualquier animal silvestre en una zona donde hay humanos es algo completamente raro. Yo notaba estas cosas con la parte de mi cabeza que estaba en modo científico. Y las archivaba. Y seguía caminando. La zona de hongos que me mostró era exactamente lo que mi tesis necesitaba. Una cañada húmeda, con cobertura de dosel densa, temperatura constante, sustrato ideal. Había especies que yo llevaba semanas buscando en otras zonas y que ahí estaban en abundancia. Me puse a trabajar con una energía que no había tenido desde hacía meses. Citlali se sentó en una raíz grande y me vio trabajar. No con impaciencia. Con esa calma de alguien que no tiene ninguna prisa porque el tiempo funciona diferente para ella. A veces me hacía preguntas sobre lo que recolectaba, qué era, para qué servía, qué me decía sobre ese ecosistema específico. Las preguntas eran buenas, mejor que las de muchos estudiantes que había conocido. Y cuando yo explicaba, escuchaba de verdad,
No de la manera en que la gente escucha cuando espera su turno para hablar, sino de la manera en que escucha a alguien que genuinamente quiere entender. Regresamos al pueblo antes de que oscureciera. En el camino de vuelta hablamos más. Me contó que había crecido en ese monte, que su abuela le había enseñado cada árbol y cada planta y cada animal desde que era niña. Hablaba del monte con la misma intimidad con que uno habla de su propia casa. Antes de separarnos en la entrada del pueblo me preguntó si quería volver al día siguiente. Le dije que sí antes de terminar de pensar la respuesta. Volvimos al monte juntos el jueves. Y el viernes. Y el lunes siguiente. Citlali se fue volviendo parte de mi rutina de trabajo de campo de una manera que no planeé y que tampoco resistí. Era útil de maneras concretas y verificables. Conocía el monte mejor que cualquier mapa, sabía dónde estaban los mejores sitios de muestreo, sabía cuándo iba a llover antes de que el cielo lo anunciara. Y era buena compañía de una manera que no dependía de hablar mucho sino de ese tipo de presencia que hace que estar en un lugar se sienta más real. Pero también empecé a notar cosas. Pequeñas al principio. Un día que la luz estaba muy bien y la observé desde cierta distancia mientras ella caminaba entre los árboles, me pareció que su sombra no caía en la dirección correcta. La luz venía del este y su sombra debería haber caído hacia el oeste, pero por un momento, solo un momento, parecía caer hacia arriba, hacia la fuente de luz, como en negativo. Parpadeé. Cuando volví a mirar todo estaba normal. Me dije que era el cansancio o la manera en que la luz del bosque de niebla distorsiona la percepción. Otro día, caminando detrás de ella, noté que sobre las hojas húmedas del suelo yo dejaba huellas claras y ella no. Sus huaraches deberían haber dejado marca en ese suelo blando. No la dejaban. Y los animales. No solo que no se asustaran, en más de una ocasión vi como un animal, un pájaro, una ardilla, una vez una serpiente de cascabel que cruzó el camino a menos de 1 metro, se detenía y la miraba. No con el instinto de escapar. Con algo que se parecía más a reconocimiento. Le pregunté una vez cómo hacía para que los animales no huyeran. Me miró un momento antes de responder. Los conozco, dijo. Y ellos me conocen a mí. No le pregunté más. Las noches también cambiaron. Empecé a dormir mal, no de manera angustiante sino de manera extraña. Sueños muy vívidos y muy difíciles de recordar al despertar, que dejaban solo una sensación de haber estado en algún lugar muy específico y muy real sin poder precisar dónde. Me despertaba cansado aunque hubiera dormido las horas completas. Y había algo más que tardé en identificar, un olor. Muy leve, presente a veces cuando me despertaba de madrugada. Como a tierra mojada y a algo más, algo verde y oscuro que no supe nombrar, que no era desagradable pero que tampoco debería haber estado en ese cuarto cerrado. Don Marcos me lo dijo un martes por la noche, casi 3 semanas después de que había llegado. No lo dijo como respuesta a nada que yo hubiera preguntado directamente. Llevábamos un rato sentados en el corredor tomando café después de cenar, y él había estado callado más de lo normal, con esa clase de silencio de alguien que está pensando cómo decir algo. Finalmente dijo, ¿sigue saliendo al monte con la muchacha? Le dije que sí. Asintió despacio. ¿Cómo está durmiendo? La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije que más o menos, que había tenido sueños raros. ¿Come bien? Me detuve. En realidad no. Había estado comiendo menos sin notarlo mucho. La comida había dejado de interesarme con la misma intensidad de antes. Don Marcos me miró. Escúcheme con atención, dijo. Lo que le voy a decir lo puede creer o no creer. Eso es asunto suyo. Pero necesito decírselo. Y me contó. Citlali era conocida en el pueblo. No de manera ordinaria. Era conocida de la manera en que en los pueblos de la sierra se conoce a ciertas personas, con respeto mezclado con una distancia cuidadosa. Su abuela había sido curandera y partera, de las que todavía usaban el conocimiento antiguo totonaco. Y Citlali había heredado ese conocimiento, pero también otra cosa. En el pueblo decimos que es nahual, dijo don Marcos. Lo dijo sin dramatismo, con la misma naturalidad con que diría que alguien es carpintero o maestro. No todo el mundo lo cree. Pero los que la conocen de toda la vida, sí. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Él me explicó, en la tradición totonaca, el nahual no es solo alguien que se transforma. Es alguien que tiene el monte adentro. Que puede moverse entre el mundo de los humanos y el mundo de los animales y el monte porque pertenece a los dos. Que tiene poderes que el resto de la gente no tiene, y que esos poderes no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino que dependen de para qué los use. ¿Y ella los usa para qué? Pregunté. Don Marcos tardó en responder.
No le conozco intención de dañar. Nunca le ha hecho mal a nadie del pueblo que yo sepa. Me miró. Pero usted no es del pueblo. Y hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Que cuando a ella le importa a alguien de afuera, ese alguien se va quedando. Hizo una pausa. Sin darse cuenta. Se va quedando. No le dije nada a Citlali sobre la conversación con don Marcos. Seguí saliendo al monte con ella. Lo cual en retrospectiva dice mucho del estado en que estaba. No porque ignorara lo que don Marcos me había dicho, sino porque había una parte de mí que lo escuchaba y otra parte que simplemente no lo procesaba como urgente. Como cuando sabes que tienes que hacer algo importante y lo vas postergando porque en el momento presente hay algo más inmediato que quieres atender. Y lo que quería atender era estar cerca de ella. Fue ella quien me invitó al Cerro Pelón. Lo dijo un miércoles por la tarde, de regreso de una jornada de campo. Me dijo que había algo que quería mostrarme, que estaba en el cerro, que era mejor verlo de noche porque de día no se apreciaba igual. Lo dijo con esa naturalidad suya que hacía que cualquier cosa sonara razonable. Recordé lo que había dicho doña Esperanza la primera noche. No se le ocurra meterse al Cerro Pelón de noche. Ni de madrugada. Le pregunté a Citlali qué había en el cerro. Me miró con esa mirada suya que veía más de lo que uno normalmente muestra. Algo que le va a interesar. Relacionado con su trabajo. Eso fue suficiente para que dijeran que sí mis dos cerebros, el científico y el otro. Salimos a las 10 de la noche. El cielo estaba despejado y la luna casi llena iluminaba suficiente para caminar sin linterna por los primeros tramos. Citlali iba adelante, como siempre, con esa manera de moverse por el monte que yo ya había aprendido a mirar sin intentar entender. A medida que subíamos la vegetación cambiaba. El bosque de niebla se fue volviendo más denso, más cerrado, con árboles más viejos cuyos troncos estaban cubiertos de musgo y bromeliáceas. El sonido también cambió, menos insectos, menos ranas, un silencio que no era ausencia de sonido sino algo más activo que eso. Llegamos a una zona abierta cerca de la cima, una pequeña planicie donde los árboles se separaban y el cielo quedaba visible. Y ahí fue donde lo vi. No lo voy a llamar transformación porque esa palabra viene cargada de imágenes de películas que no tienen nada que ver con lo que presencié. Lo que vi fue más sutil y más imposible al mismo tiempo. Citlali estaba de espaldas a mí, mirando el cielo. Y en un momento, sin que hiciera ningún movimiento brusco, sin ninguna señal previa, la silueta de su cuerpo empezó a cambiar. No de manera violenta ni dramática. Fue más como cuando miras una ilusión óptica y el cerebro de repente ve la otra imagen que siempre estuvo ahí. De un momento a otro la figura que veías ya no es la que ves. Por unos segundos no vi a una mujer. Vi otra cosa. Algo más oscuro, más grande, con una forma que el cerebro no podía sostener porque no tenía categoría donde meterla. Y luego volvió a ser ella. Se giró hacia mí. Me miró. No dijo nada. Solo me miró, esperando. Me senté en el suelo porque las piernas no me sostuvieron del todo bien. Citlali se acercó. Se sentó frente a mí, sobre las raíces de un árbol viejo, con esa calma suya que de repente ya no parecía tranquilidad sino algo más antiguo que eso. Hablamos durante mucho tiempo ahí arriba. No me mintió. Eso es lo primero que tengo que decir. Todo lo que me dijo esa noche fue verdad, y lo fue de una manera directa y sin adornos que de alguna manera lo hacía más difícil de procesar, no más fácil. Me dijo que sí, que era lo que don Marcos probablemente me había dicho. Que su abuela le había transmitido el conocimiento y también la naturaleza, que para su familia esas dos cosas siempre habían ido juntas. Que el monte no era para ella un lugar que visitaba sino un lugar en el que existía de una manera diferente a como existía en el pueblo. Le pregunté lo que había estado evitando preguntar. ¿Qué me está pasando a mí? Hizo una pausa antes de responder. Cuando alguien pasa mucho tiempo conmigo en el monte empieza a reconocerlo. Y cuando el monte te reconoce te va cambiando despacio. No de manera violenta. Solo te va haciendo más de aquí y menos de allá. ¿Eso es lo que te pasó a ti? A mí me pasó desde que nací. No tuve que elegirlo. ¿Y yo puedo elegir no dejarlo pasar? Silencio. Si te vas ahora, antes de que sea más profundo, probablemente sí. Probablemente. Esa palabra me la quedé escuchando en la cabeza durante mucho tiempo. Le pregunté qué pasaba si no me iba. Me miró con esa claridad imposible de sus ojos y me dijo algo que todavía hoy no sé si era advertencia o descripción, que las personas que se quedaban demasiado tiempo cerca de ella sin ser de este monte terminaban perteneciendo a él de una manera que no tenía reversa. Que seguían funcionando, seguían siendo ellos mismos en lo exterior,
pero algo en su interior se reorientaba permanentemente hacia el monte, hacia ella, hacia ese mundo que no era el suyo. ¿Como un hechizo?, dije. No le gustó esa palabra. Como raíces, dijo. Las raíces no son un hechizo. Solo son lo que pasa cuando algo lleva suficiente tiempo en un lugar. Bajamos del cerro en silencio. En el camino de regreso al pueblo, caminando detrás de ella en la oscuridad, tuve el tiempo suficiente para pensar con esa claridad extraña que a veces viene cuando estás físicamente cansado y emocionalmente demasiado lleno para filtrar nada. Pensé en las semanas que llevaba ahí. En cómo había cambiado mi rutina, mis ganas de comer, mis sueños. En cómo cuando estaba en el monte con ella el tiempo funcionaba diferente, más lento y más denso, y como cuando regresaba al pueblo me costaba un rato volver a sentirme completamente presente en ese mundo. Pensé en Jalapa, en el laboratorio, en la tesis. Todo eso se había vuelto difuso, lejano, como algo que existía en una pantalla y no en el mismo mundo donde yo estaba. Y pensé en ella. En que lo que sentía no era imaginación ni era confusión. Era real de la única manera en que algo puede ser real, porque lo sentía en un lugar donde no caben las mentiras que uno se cuenta a sí mismo. Pero también pensé en lo que había dicho. Raíces. La imagen de alguien que sigue funcionando, sigue siendo el mismo en lo exterior, pero reorientado permanentemente. Sin reversa. Cuando llegamos a la orilla del pueblo se detuvo. Me miró. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Y yo le dije la verdad. Le dije que no lo sabía todavía. Que necesitaba una noche para pensarlo. Que era la decisión más difícil que había tenido que tomar porque era la primera vez en mi vida que lo que quería hacer y lo que debía hacer apuntaban en direcciones completamente opuestas. Asintió. No intentó convencerme de nada. Eso también me lo quedé. Me fui a dormir esa noche con todo eso dando vueltas. Y dormí, paradójicamente, mejor que cualquier noche de las semanas anteriores. Profundo y sin sueños. Como si el cuerpo supiera que lo que venía después iba a necesitar energía y se estuviera preparando. Me levanté antes de que amaneciera. Hice la maleta despacio, con esa concentración que uno le pone a las cosas cuando sabe que si para pensar no las termina. Empaqué el equipo de campo, las muestras, la laptop, todo. Dejé el cuarto más ordenado de como había llegado porque doña Esperanza se merecía eso. Bajé a la cocina. Don Marcos ya estaba ahí, tomando café en la oscuridad previa al amanecer. Me miró cuando entré. No preguntó nada. Le dije que me iba. Que había conseguido suficientes datos para lo que necesitaba. Que les agradecía todo. Asintió. Se levantó. Me dio un abrazo breve y fuerte, de esos que dicen más de lo que caben en palabras. Salí del pueblo cuando el cielo empezaba a ponerse gris pero todavía no había amanecido. Caminé hasta la parada del camión con la mochila al hombro y el equipo en la mano. Y a mitad del camino, sin haberlo planeado, me detuve. Porque ahí estaba ella. Parada en la orilla del camino, entre la neblina del amanecer, mirándome. Como la primera vez que la había visto en el arroyo, quieta, sin urgencia, sin recriminación. Solo mirándome. No dije nada. Ella tampoco. Me quedé parado frente a ella durante lo que debieron ser 30 segundos que se sintieron como mucho más. Mirándola. Sabiendo que si daba un paso hacia ella el camión, Jalapa y la tesis y todo lo que había sido mi vida hasta ese momento iban a quedar en una categoría de cosas que ya no importaban lo suficiente. Y di un paso hacia adelante. Hacia el camión. Fue el paso más difícil que he dado en mi vida. No exagero. Pasé a su lado sin detenerme. Cuando llevaba unos metros caminados escuché algo detrás de mí. No una voz. Solo el sonido del monte, el viento entre los árboles, los pájaros del amanecer. Pero con una calidad que se sentía como despedida. No volteé. El camión llegó 20 minutos después. Subí. Me senté. Y cuando el camión arrancó y el pueblo empezó a quedar atrás, por la ventana vi el cerro Pelón recortado contra el cielo del amanecer, enorme y quieto. No volteé más. Volví a Jalapa. Terminé la tesis, que con las muestras que conseguí en Tatahuicapán resultó ser mejor de lo que esperaba. Me gradué en diciembre de ese año. Ahora trabajo en investigación de ecosistemas en la UNAM y la vida avanza de la manera en que avanzan las vidas cuando uno toma las decisiones correctas aunque no sean las que quería tomar. Pero hay cosas que no se revierten completamente. Hay mañanas en que me despierto con el olor a tierra mojada y monte que no tiene ninguna explicación en un departamento del norte de la ciudad. Hay momentos en el campo, en cualquier campo, donde el monte se siente de una manera diferente a como lo siente cualquier otro biólogo con quien he trabajado. Más presente. Más consciente.
como si algo en él me reconociera todavía. No sé si eso significa que me fui demasiado tarde. No sé si significa que algo de ese proceso que describió ella, las raíces, ya había empezado. No tengo manera de medirlo ni de probarlo. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta. Y lo que también sé es que hay noches donde esa certeza no es suficiente para que deje de pensar en ese amanecer en la orilla del camino. En esos ojos que veían más de lo que uno normalmente muestra. En ese paso que di. Y en todos los pasos que no di. Si escuchaste esta historia hasta aquí, te lo agradezco de verdad. Estas historias cuestan contarlas porque cuestan vivirlas. Y saber que hay alguien al otro lado escuchando hace que valga la pena sacarlas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo más historias guardadas, algunas del campo, algunas de la ciudad, todas reales. Y la próxima que voy a contar te juro que es todavía más difícil de creer que esta. Nos vemos.